Bueno, recibí este libro que tengo acá, es pesado, digo, lo agarro así despacito porque pesa. Álbum ilustrado de personajes y temas de la literatura del Río de la Plata. Imborrable se llama. Y acá está Luis Guzmán, que ya vino este año por acá. Sí, Produce ya. tanto Luis Guzmán. Sí, vine por los 3 libros el frasquito que No por cumplió, uno, por tres vino. el frasquito que cumplió 50 años Ahí y está. como dice Borges, cuando después de los 70 años un escritor debe aprender, lo primero que aprende son sus propios límites. Claro, está bien. No en todos los casos es así, te voy a decir, No, ¿eh? no. No, ¿Mm? no, sabemos que no. No, y quiero decir también que estuve viendo una obra de teatro este año, Ah, basada en una novela de Luis Guzmán. está muy bien Sí, que vamos a decirlo. en el Teatro del Tadrón, digamos, porque la historia se llama Ni muerto has perdido tu nombre, y es la historia, una historia real, digamos, que Durante la son dos dictadura. torturadores que, bueno, siguen trabajando como mano de obra en después del año 2000, y bueno, y las cosas se repiten y Vamos a decirlo. estamos muy atentos a que no se repitan. Sí, bueno, qué momento para poner esa obra también, ¿no es cierto? Sí, justo, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? A veces pasa. ¿El ¿Mm? teatro cómo se llama? El Tadrón, Está en en Palermo, la calle Niceto en Vega. la calle Niceto Vega. Vaya a verla, todavía está, ¿no es cierto? Está Sí, muy sí, bien sí, esa obra. sí, sí. De paso lo digo. Sí, está muy bien y hasta ahora no, se agotaron todas las entradas siempre. Es que Se lo merecen, pues está muy bien, todo está es bien, muy bien puntual el actuado. término. Sí. Por el retorno de lo reprimido. Reprimido no en el sentido freudiano, ¿no? Sino de Ajá, la represión. claro, comprendo. Bueno, está Laura Malosetti Costa con nosotros, Eduardo Estupía, que este año ya estuvo también, Sí, gracias a con tu su generosidad muestra ahí habitual. no, bueno, una gran muestra ahí en la galería de Jorge Mara. Y también vinieron por muchísima gente ha colaborado en este libro. ¿Podés contar la idea? Con mi amigo Chitaroni, está dedicado a Está Chitaroni, dedicado a Chitarrone y a Noé Y a Gitrix. Noé Sí. Gitri, y la discusión siempre empezaba ahí en el café, junto con Sabor Gargiulo, acerca de si había personajes o no en la literatura argentina. Si había personajes o no. Siempre partíamos de lo mismo, ¿no? De Amalia, digamos, teníamos que ir a la Gauchesca, y de la Gauchesca teníamos que ir a los Mansilla, y nos quedábamos con poco hasta que aparecía Roberto Ar o Borges y Bioy. Para sorpresa nuestra, me parece que había más de los que uno creía, Pero ¿no? cómo no, claro. Porque, bueno, hay la maga, los personajes de Manuel, ¿no? Y toda la literatura nueva que algunos mediante un alter ego del escritor, como Tomati en Saer, Claro, Saer. digamos, Renzi en Piglia, ¿no? Y a partir de esa idea empezó a surgir la idea de qué personajes había imborrables en la literatura argentina. Y para sorpresa nuestra, digamos, no nos Había. quedamos llenar, y en Borges sí aparecieron un montón de personajes nuevos, Ah, y ahí se nos ocurrió, digamos, por qué no nos cruzamos con las pinturas, digamos, y hablamos con 3 artistas plásticas. 3 artistas plásticas, Noemí Espadaro, digamos, Marcela Mota y María y Pinto. María Pinto, y muy buen trabajo de Paula Ripesi, la diagramadora, Y y es un libro precioso. la generosidad de Noé, que nos regaló digamos, Cortázar saltando la rayuela, y el que Sí, trajiste que está vos de acá regalo de Liliana Porter, de ese cuadernito uruguayo que es muy lindo. Y a partir de ahí empezó a surgir el libro, que quiero decir, se hizo de manera cooperativa, digamos. Eso te iba a preguntar, ¿tuvo algún apoyo? No, Porque es no. un libro muy bien El apoyo a editado. el apoyo a la amistad. El apoyo de la amistad. Y distintas personas que no quisieron que diera el nombre de los que colaboraron económicamente. ¿No quieren? No. Y con eso se hizo un fondo, y después se hizo por venta anticipada, Ah. y ninguno de los autores que participó cobró. Ajá. Digamos, ninguno, nadie. Y participaron muchos, te voy a Sí, decir, es una larga ¿no es lista. cierto?
Y bueno, ¿Y quién lo llamaba? ¿Vos lo llamabas? sí, El yo trabajo, todo. yo lo llamaba, Bueno, sí, era como Echepibe, claro. llamaba, ¿Esto escribía. fue durante la pandemia? Sí, sí, empezó en fin del 2019 y siguió durante la pandemia y bueno, recién se pudo concretar, digamos, este año, tuvo varias presentaciones fantasmas, digamos, en la noche de las librerías del año pasado, se Ajá. pasaban, digamos, diapositivas, ¿Pero este hasta que libro está por... en las librerías? ¿Se puede comprar? No, es un libro mítico. ¿Qué quiere decir que es mítico? Que Qué salió honor, porque tengo uno acá. Yo vi que Sí, son sí. 200 No, guardalo ejemplares bien y nada está más. firmado y Yo está traje uno numerado. por las dudas. Vos tenés uno, Traje claro. uno por las dudas, porque para no son mostrarlo. tantos. No, y porque va a valer más, porque quedan solo 10 que se van a vender en la presentación, gracias a la generosidad de Juan Sasturán y de Bernatec. Que lo Se va a vamos presentar en la Biblioteca Nacional. Las chicas van a exhibir unos cuadros, vamos Ajá. a hablar nosotros 3, y ahí quedan 10. O sea que esto es Y como que un avance. se transforma en un libro mítico. Lo valioso del libro es que el lector tiene una imagen del personaje, siempre. Sin duda. Uno lee y se hace una imagen Claro. mental, digamos, del personaje, ¿no? Ahora, una imagen siempre es un procedimiento, siempre. No hay manera de que... No hay imágenes sin procedimientos. Ahora, el lector no está obligado a hacer ningún procedimiento. El lector es el lector, ¿no? Solo que tiene una relación imaginaria Y sí. o iconográfica con esa imagen que no va a producir y no tiene por qué no producirla. Entonces, este libro está nutrido de imágenes hechas por artistas que proponen Una mirada. una versión de ese personaje. Claro. Totalmente. No la versión de una fisonomía. Es una versión de una fisonomía, digamos, flotante, ¿no? Entre el imaginario del espectador, que anda a saber cómo está compuesto, y el imaginario fijo o revelado o desarrollado en un procedimiento por el artista, ¿no? Seguro. Y bueno, y después ahí sí hay un montón de... Yo analizo también un poco el modo representativo de los 3 artistas, que me parecía peculiar, pero también muy afín a una economía necesaria en el libro, donde ellas tenían que presentar el personaje y ambientarlo un poquito, Claro. en el sentido cinematográfico de la palabra, ¿no? Sí. No abstraerlo, porque las propias glosas a las cuales que se refieren a los personajes hablan de un territorio general del personaje, no solamente específicamente del personaje. Así que creo que el libro es muy rico, riquísimo, por supuesto en las glosas, en el modo en que, porque hay que decir también que es el personaje visto por un segundo autor, además del autor propiamente dicho del Claro. personaje, ¿no? Hay una Eso se ve doble muy referencia, claramente. claro, hay una doble referencia autoral. Entonces, todo va conformando un prisma Sí. a partir de lo cual los personajes van quedando en este especie de vademecum único para mí. Yo que como Yo lector te totalmente de digo, acuerdo. No conozco yo otra. no conozco otra hipótesis de clasificación, aunque esto es mucho más que eso, que incluya, ¿no? Esta caracterología y hasta uno diría hasta una mitología, porque los personajes producen su propia mitología, ¿no? Si nosotros decimos la maga, claramente tiene una mitología colateral, Seguro. hecha por Cortázar y por los lectores, porque la maga de los lectores ya es de los lectores, ¿no? Del mismo Totalmente. modo que los retratos pictóricos, inclusive los de los próceres, porque cuando hablábamos un poco de los personajes en la literatura, ¿no? Que no están hasta que uno los va a buscar, viste que los da por sentado y uno se acuerda de algunos, pero acá hay un montón de personajes que si no haces el trabajo de orfebrería o de minería, de ir a buscarlo al yacimiento, Por supuesto, no aparecen. no Bueno, aparece. yo pensaba, ¿qué dirá Laura si uno pregunta cuántos personajes recordables hay en la pintura argentina, aparte de los próceres? En la pintura habrá muchos. Yo pensé inmediatamente solo en 2. Juanito Laguna y Ramona Montiel, ¿no? Pero es difícil encontrar personajes con nombre y apellido en la pintura argentina fuera de los próceres. A lo mejor me equivoco y alguien me llama por teléfono y me dice, Eduardo, te olvidaste de 15 o 16 o 20 nombres. No, Está bien, ¿Qué estamos estás diciendo? pensando. pero qué es sé cierto, yo. porque hasta la generación del 70, digamos, vos tenías Adán Buenos Aires, Alejandra de Sábato, digamos, Erdosay, Funes, digamos, y después con Puig, digamos, empiezan a aparecer como algunos personajes, Claro. porque no es una literatura que se caracterice con personajes y con el nombre, por ejemplo, como Villa, digamos, no, Claro, no hay el nombre, claro. casi no hay propios, nombres ¿no? propios.
¿no es cierto? Claro. Voy a hacer una prensa espontánea de este libro. Ah, se me Es un adelantó. libro- o sea, perdón. Dale. Dale. No lo muestro, mira, lo muestro. Ahí Este es un está, libro- por es un algo libro lo traje. extraordinario. Es un libro Es un libro interesantísimo extraordinario. de Laura Malosetti Sí. Costa, que tiene una relación con lo que Pero- estamos Claro, hablando, claro. obviamente. ¿Y por qué estamos hablando de eso? ¿Cuál es Pintura y fotografía, cuál es la construcción temporalidad de del imágenes retrato? heroicas. dice. La relación entre personaje, Claro. retrato y identidad, ¿no? Sí, Sí. claro. Y bueno, la ahí historia, está, pero y claro. además cómo se construye el personaje Sí. Claro. desde Claro. Bueno, justamente la fidelidad, vos trabajás muchísimo la cuestión de la fidelidad fisionómica a la fidelidad histórica, Sí. como diciendo Ujú. cómo se emparentan o no tienen por qué emparentarse dos fenómenos que no son homogéneos. No, pero además, No ¿por sé. qué queda un retrato y no Claro, otro? ¿por qué? Como Claro, imagen, y que muchas ¿no? veces no tiene nada que ver con el personaje. Eso Claro. es increíble. Eso Claro. es muy Pero lo lindo. forma, termina siendo ese Claro, el personaje. El caso de Artigas es el más Ajá. claro. No, eso es increíble. Pero ¿y el cómo libro. te la No, arreglás, por ejemplo, con lo que dice Baltus? Que Baltus dice, hasta cuando pinto unas sillas autobiográficas. Quiero decir, cuando vos pintas Sí. tu San Martín, es el San Martín que pintas vos. Sí. Y sí, Y sí. Que- Está bien, pero yo el supongo que caso ahí- de San sí. Martín es súper interesante, porque los retratos, siempre los historiadores buscaban la verdadera efigie, ¿no? Cuando el pintor estuvo frente al modelo. Ah, Y acá en América solo posó para Gil de Castro. Ninguno de ustedes lo conoce, porque a No, nadie le claro. gustaron esos retratos. Claro. Eran todos duros con el uniforme. Y también tenemos la verdadera cara cuando le sacaron un retrato cuando estaba muy viejo y triste, que acababa Que es se el- iba a Inglaterra porque Claro. acababa de haber otra revolución en París. Y tampoco ese retrato. El retrato que más conoce todo el mundo, nadie sabe quién lo pintó. Y mintieron y dijeron que era una maestra de Mercedita en Bruselas. Claro. ¿Y cómo no sabes el nombre? Claro. Y después se parece muchísimo al Napoleón en el Pondasco Claro. de Gros. perfecto. Y él lo copió, ella o Claro. quien fuere, ¿no? Pero el de San Martín, este Claro, que tengo acá, ese. este todo el mundo lo conoce. Ese aparece en Ese. Oppenheim, Aparece en Oppenheimer, sí. ¿no? Sí, sí. Uno de estos, un famoso Es ese. retrato. Ese. O sea, una Claro. copia Ah, no me de di ese cuenta. que le Ah, lleva ¿sí? Ivanisevich de regalo sí, a es Truman. extraordinario. Está en la oficina de Truman, en el, bueno, digo, o el- Es lindo también la historia de los regalos, de cómo circulan los retratos, ¿no? Sí, Sí. pero ese es anónimo. Es anónimo, ¿te das cuenta? O sea, extraordinario. es el que todo- vimos Claro. toda la vida, ¿no? Sí, Claro. y bueno, Y no y se sabe de ese, quién es. la familia nunca confesó. Yo tengo la hipótesis de que es de Mercedita. Ah, sí. Ah, es mirá de, vos. ¿Ella es de- pintaba? es de- es de Pul- Ella de- pintaba. Eso, claro, Eso es está- genial. es de Mercedita. Eso ¿Cómo es genial. tenés la hipótesis? Porque siempre Decidido. ella lo negó y dijo que era de una maestra de ella en Bruselas. Ay. Porque, Eso es una claro, novela más que una investigación Qué histórica. lindo. Sí, claro. Digo, eso te da ¿Cómo para una que no? novela, claro. Sí, Bueno, Juan dice contá que qué soy la novia de participación Sherlock tuviste Holmes. en este libro, Ay, esta iniciativa yo de llegué Luis. del otro lado del río, porque viste que yo Ujú. tuve Sí. mi infancia Sos uruguaya. en el Uruguay. Sí. Soy uruguaya, sigo siendo recontra uruguaya, Ajá. porque la patria es la infancia. Ah, está. Y justamente cuando me preguntó en realidad una de las pintoras. Noemí Espadaro. Noemí, sí, me gusta. Era pandemia, estábamos todos muy solos y azorados, ¿no? Y me preguntó si tenía algún personaje imborrable. Y sí, yo toda mi infancia tuve las tapas de los cuadernos Tabaré con el indio despachurrado dibujado en la tapa, Claro. en escorzo, y en la contratapa de los cuadernos Tabaré unos versos de Zorrilla, que me sé de memoria, un montón. Y dije, bueno, para mí imborrable es Tabaré. Aparte Perfecto. acababa de hacer una muestra en el Museo Zorrilla con este tema. Y así fue. Y así llegué Pero hay pocos decimonónicos. Creo que soy como... Porque yo me esperaba que iban a ser muchos decimonónicos y casi Mirá, nadie. es una discusión que tuvimos, ¿no? Por suerte Borges ataca bastante el diccionario, porque mi hijo, que es físico,
y me decía, cada vez que pongas uno más y agregues uno más, se va a notar el que falta. Porque lo primero, mi amigo querido Salvador Gargiulo venía y me decía, ¿sabés qué falta? Sí, Y agregaba, claro. ¿sí? ¿Sabés qué falta? ¿Viste? Y algunos que faltan son de carne y hueso y que a veces te los cruzás y los ves. Y los ves. Claro. Entonces se iba Complicado. agrandando, se iba agrandando, se iba Pero agrandando, es que- se iba y agrandando. puede seguir O sea que también. este libro es mítico porque yo creo y deseo que lo siga otro. Sí, Ahora no para exactamente. Luis Guzmán, se le ocurren cosas, Sí, genera todo el sí. tiempo. ¿Eh? La verdad, Sí. felicitaciones. No, pero me pareció ¿no? que de verdad que podría seguirlo. Y por Se podría supuesto. seguirlo. Ojalá, ojalá. Que otro agarre la posta. Bueno, ojalá que sí, porque Ojalá son siga. impulsos No es personales. es de todos ganas los que lo de- hicimos y no es de Sí, claro. nadie, Y es bueno, de los lectores Está bien. y de Pero hay los que ponerse y hacerlo y coordinar y juntar y Yo tener no, ¿eh? entusiasmo, tener ganas de hacer Sí, cosas. sí, yo no. ¿Eh? ¿Cuándo se presenta en la Biblioteca Nacional? Se presenta el 29 a las 6 de la tarde. Bueno. Y ahí las pintoras van a exponer también, vamos a hablar nosotros Van a estar las tres, pintoras. y las pintoras van a poner unos cuadros Bueno, así. ¿no? felicitaciones también para ellas porque son fantásticos los trabajos. ¿Eh? Y doblemente difícil lo que ellas tenían que hacer. Por supuesto. Porque era Sí, claro, muy difícil. deshacer, Sí. era como Claro. deshacer cualquier posible modelo Sí. y trabajar. Total. Sí, Totalmente. porque hay unas ideas modélicas, Claro. a priorísticas que están. Y otra Que cosa están. interesante Por del libro, supuesto. el libro es muy democrático, porque los personajes no tienen mayor jerarquía No. por una presunta jerarquía previa, ¿no? Claro, Que uno están diría, todos "Bueno, a la- yo el personaje de Beatriz Guido no lo conocí tanto como la maga". No importa. Claro. Todos están presentados con la misma jerarquía. No, y hay algunos que uno no sé. Yo por, lo por menos supuesto, no ¿no? sé quiénes son. Bueno, porque no hemos leído los textos. Sí, a lo por mejor. supuesto. Algunos yo no totalmente. sabía, No, no claro, conocía. por supuesto. Y otra cosa importante, discúlpame, de la diagramación, que es muy importante la horizontalidad del libro, Sí. porque conviven en la misma página y en dos páginas contrapuestas, texto Sí, palabra e e imagen. imagen. Claro. Y es muy interesante tener ahí nomás la relación, ¿no? Como la estampa y el texto. Exacto. ¿No? Porque si fuera un libro normal, uno tiene que dar vuelta a la página, no importa, uno la da vuelta y lo lee, está bien. Está Pero a mí bien, me pero- gusta mucho esta cuestión de la convivencia panorámica de texto Sí, y estampa. Esa ¿no? O imagen. simultaneidad, Esa ¿no? simultaneidad, Bueno, ¿no? lo ha dicho Estupida, nada menos. Gracias a los tres, me tengo que ir al corte. Bueno, Gracias a vos. muchas gracias a vos. me alegro de verlos. Bueno. Y recomendamos, no se olvide también el libro de Laura Malosetti, Retratos Públicos. Nos vamos Muchas al gracias. corte, enseguida volvemos. Una propagandita de ella. Y sí, todo lo que se pueda.